te lo sabes? Mi nombre verdadero. No. Soy Andrea Suárez. Pues has acertado. ¿Ves? Un punto para ti. Nunca yo me le he sentado con mi hijo. Hola hijo, si a tu madre también lo es. También tienes tu empresa de dulces llamada La Verguería. ¿Las vergas que ofreces son de tamaño de la tuya? No, es ¿No? que no cabía en el molde. Ah. Y en la plancha. ¿Quién no Hombre, le pues gusta sí, por eso una no. habitación contigo y en el jacuzzi? Hombre, Increíble, ¿eh? Es que te doy masaje mientras. Entonces merece uno, no sé más, claro. Venga, va. Por eso tiene éxito como youtuber, porque sabe darle el toquecito. Ya, pues al final es lo que le gusta a la gente. Muy buenas, Andrea, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien. Bien, estresado, ¿no? Muy estresado, pero bien. Ahora he decidido venir a verte. Muy bien. Porque aparte de que eres una persona súper agradable, simpático y todo, Sí. pues digo, "Ostras, pues de paso nos venimos aquí a relajar un ratito, ¿no?" Claro. Ya está, aquí estamos. Ya pues que relajarte, ¿no? A relajar un poquito, sí. Bueno, Que siempre pues nada. viene bien, ¿no? Aquí no Hombre, le pues gusta sí, por eso. buena habitación contigo y en el jacuzzi. Hombre, Increíble, ¿eh? Bueno, y contigo también. Muchas gracias, guapo. Bueno, pues nada, vamos a empezar la entrevista. Venga, va. ¿Qué tal? Mira, comenzamos con el principio. Vale, ¿eh? ¿Dónde y cuándo nace Andrea? A ver, yo nací hace ya 36 años en la ciudad de Manresa, nada cerquita, como a 45 minutos de aquí de Barcelona en coche. Y cuando la gente me pregunta de dónde eres, pues en general, pues eso, soy catalán. Barcelona. Y soy de Barcelona, pues para que más o menos pues todo el mundo me ubique, ¿no? Aunque, bueno, llevo muchísimos años viviendo entre Barcelona y Manresa, pero al final es que vivo en el mundo, ¿no? Porque es que doy tantas vueltas. Pero sí. Somos habitantes de la Tierra. Exacto, sí, sí. Vale. ¿Andrea es tu verdadero nombre? Mi nombre verdadero, Si lo quieres decir, ¿tú te lo ¿lo sabes? sabes? Mi nombre verdadero. No, no lo sé, por pues mira, eso. te voy a decir 3, ¿vale? Venga. Y tú me tienes que decir cuál crees Venga. que me pega más. Una sección dentro de diapositivas. ¿Has visto? Mira, Jordi, Jonathan o David. Jonathan te pega. ¿Me pega más Jonathan? Sí. Pues has acertado. ¿Ves? Un punto para ti. Sí, me llamo Jonathan. Domínguez Suárez. Escogí el Suárez. Y Andrea, pues porque me gusta mucho el nombre de chico italiano. Entonces tienes que ser tú mismo y tienes que ser, ante todo, una persona que por ejemplo, tú te metes en mi Instagram y vas a ver, bueno, mucha gente me dice, pensaba que eras como más, yo qué sé, como más creído y tal, pero ya cuando ven un poco mi Instagram ya notan que soy muy cercano, soy muy con mi familia, digamos, exacto. Instagram. Pero al final yo creo que tienes que ser humilde, pero claro, si ya no lo eres, si no eres humilde ya, Claro. pues no se puede Apaga hacer. vámonos. ¿Me entiendes o no? Bueno, aunque hay mucha gente que no es humilde y triunfa y dice, Por ¿por eso. qué, no? Pero bueno. Sí, vale, Hay de pero todo. hay de todo en esta vida. ¿No piensas que la gente tiene prejuicios, digamos, hacia ti por tu aspecto, o por tu fama o alguna cosa así? ¿Que tiene prejuicios, como tú has dicho antes, de que oye, si es muchísimo. objetivo, si piensa que Sí, está... no sé sí, cuánto? sí, muchísimo. Siempre me ha pasado. ¿Por qué crees que tienes a lo mejor esa imagen? Bueno, pero simplemente por el hecho de decir o que sepan que eres actor, que eres youtuber. Que estás en el mundo en este mundo de la noche, porque yo he bailado mucho gogo, tengo unas canciones. Besa, bésame y abrázame, vuélveme loco. Besa, bésame y abrázame, vuélveme loco. Tengo mi canal de YouTube, he hecho de modelo, he sido modelo fijo de televisión durante muchísimos años, he hecho muchas cosas, entonces pues te juzgan porque se piensan que eres una persona creída, de que tienes mucho mundo. Bueno, porque eres presumido y no hemos ser Claro. presumido que creído, ¿no? ¿También? Sí, ¿Eso? bueno, soy presumido, pero porque al final pues también es parte del trabajo, porque Claro. tienes que mantener. No, si no es malo ser presumido. No, claro, no por es malo. supuesto, nada. Lo malo es ser creído, creerte más que los demás, pero ser presumido Y a mí eso, por ejemplo, no me pasa. Porque es que cada uno pues es como es y ya está. Claro. Aparte también tienes tu empresa de dulces llamada La Verguería. Tienes local en Sitges, en Sevilla y ¿en dónde más? Mira, empecé con el de Sitges, tengo Sevilla, tengo Zaragoza, Mallorca y Pamplona. Y estoy abriendo ahora en Bilbao y en Vigo. Muy bien. ¿Y qué nos encontramos si vamos a ver? Pues mira, en la verguería encontramos gofres que se llaman vergofres o chochofres.
pero también hay helados, hay piruletas, hay peluches, hay pasteles. La base y el producto básico, digamos, el más común, el bergofre con chocolate, relleno, mojado, salados. Y ahora esta última que he montado, que es la Berguería VIP, que es la de Pamplona. Ajá. Además es también cafetería, entonces tengo drag queen, tengo show. Al final te metes en un sitio donde precio, calidad y te lo pasas genial, así que venir a visitar la Berguería. Muy bien, pues pondremos el Instagram del Claro. para que lo veáis. Las vergas que digamos que ofreces, ¿son del tamaño de la tuya? No, es que no cabía en el molde, no cabía en la plancha. O sea, no es el tamaño de la tuya. ¿Por qué Es no un, has hecho es un el tamaño estándar de 16, es chiquitita, Ah, bueno. es gordita. Claro, bueno, pues habéis vendido la XL, tamaño de la tuya. Bueno, vendo una que es de 30 centímetros, ya es tipo pastel para 8 personas. ¿Y ese es el tamaño de quién puede ser? Y ese, hombre, yo todavía no me he encontrado con ninguna de esas, pero ¿No? bueno, no, tío, tanto. 30, bueno. Ojalá. ¿No? ¿Cuánto tanto por ciento eres activo y cuánto pasivo? Pues mira, por mí fuera 50%, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo no sé por qué los productores me quieren más de pasivo. A lo mejor te puedo decir un 70-30, 70 pasivo y 30 activo. No me importa. ¿Y tu porque al OnlyFans, por final- ejemplo, qué más? Pues eso, Lo porque mismo. como al final Es lo que la gente pide. es lo que más vende, pero me gusta todo. O sea, mi vida personal es al 50%. De verdad, ¿eh? Parece... No, si no tienes nada sé. que esconder, o sea que tampoco... No, para nada. Por eso. O sea, ¿para qué? No, exacto. Es lo que siempre digo, yo no te desmerece. que te doy masaje no mientras? te desmerece, bueno, no estaría mal, Sí. claro. Venga, va. Por eso tiene éxito como youtuber, porque sabe darle el toquecito a los vídeos. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuál es la escena con la que más has disfrutado y con el actor que volverías a repetir una y otra vez? A ver, yo disfruté muchísimo con... Es que claro, he disfrutado con muchísimos, tío. Bueno, claro, ¿sabes? imagino que Pero mal por no lo ejemplo, pasas, con pero... Paddy O'Brien me gustó muchísimo porque además él tiene una forma de tratar a la persona pues muy guay, ¿no? Porque ya no es solo... Porque te digo una cosa, luego pones la escena y para mí es una de las peores escenas que tengo porque yo físicamente me ves que era un niño y fue un poco un desastre. Bueno, con pero te mi debut, gustó. pero con él me encantó. Ahora si dices, el escenote de tu vida, en plan que me Coproducción. encanta. Decirte también que no he visto, a lo mejor si vamos a poner 100, que no tengo 100, que tengo muchas más, pero de un 100% habré visto un 30% de mis escenas, ¿vale? Pero de lo que he visto, por ejemplo, me gustó mucho y me sentí muy cómodo y triunfó muchísimo una que tengo con Allen y luego el chico este que no me acuerdo su nombre, un chico pues negro de Estados Unidos que hace poco estuvo aquí. Rahim o yo qué sé, un tío que tiene una pedazo de tal. Y moló mucho, pero por el tema de... Porque estábamos Producción y tal. porque estábamos en Los Ángeles, estuvimos en una piscina, Ajá. ¿sabes? Fue todo súper natural, entonces me gustó mucho. Pero sí, tengo muchísimas escenas que ahora mismo a lo mejor pues, se me pasan, pero tengo muy buenas escenas que me Pero esas que dos me las gustan recuerdas mucho. guay. Sí, Muy bien. sí. ¿Cómo te preparas para una escena? ¿Has tenido algún gatillazo o problemas de vientre mientras que...? Pues mira, ¿Qué te hayan- si quieres qué te que han hecho te los colores, si quieres digamos? que te diga la verdad, aunque cueste de creer, no. ¿No has tenido gatillazo? No, nunca? además soy, y lo saben mis compañeros, creo que uno de los muy pocos actores que nunca... Me quedo rojo y me quedo como nervioso, ¿Y ¿sabes? por el tema de pasivo, por ejemplo? ¿Algún No, problema? porque tengo una suerte, yo tengo un vídeo en mi canal de YouTube de preguntas y respuestas sexuales, ¿no? Y en una de ellas explico un poco el cómo haces la lavativa. Intenta sentarte en el baño y que te llegue la manguera de la ducha. Eso es lo mejor. Quítale la alcachofa, prueba que el agua esté tibia y seguidamente te metes la manguerita. A ver, a mí lo que más mejor es una manguera, la verdad. O sea, si hay una manguera lo hago, que no pasa nada, que yo he estado en shows, en discotecas y me he cogido 4 botellas pequeñas de agua y lo he hecho perfectamente. Claro, Yo no también sé que tengo- ya práctica, imagino. Claro, yo también tengo suerte, porque hay gente que va más sueltecillo, Claro. ¿vale? Yo no, yo voy guay, ahí perfecto, porque como Soy bien, una todo caca perfecto, perfecta. sí. Hay gente que no come antes de una cena, Claro. y yo como igual, desayuno, como, Igual. meriendo, ceno, Sí, digo, sí, si no, tengo siempre hambre. no te tienes que lavar ahí hasta Si yo donde tengo te agua, hambre- tienes que meter lo que está justamente ahí para Eso caer. es. Sí, no hace falta que la gente se quiere meter toda la Se manguera. saca lo de 4 días. No, tampoco es plan. Pero hay gente que tarda más. No sé si has visto el último videoclip de Samantha Hudson. He visto que ha puesto
un post y tal, no lo he visto. Es que no tengo mucho tiempo, pero me gusta mucho ella y lo voy a ver. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el videoclip es un poco heavy, que tú lo ves, ¿no? Y entonces pues se ve ella pues como provocando un poco al tema de fachas, como siempre, ¿eh? a los fachas, y bueno, incluso que con una escopeta, ¿no? Le pega un tiro a una imagen de Franco, ¿no? No, imagen, no, una persona Pues la va a liar un poco, pero bueno, al haciendo final... algo de Franco. Déjame coquetar en una cuneta. Ya, pues al final es lo que le gusta a la gente, Eso. eso lo tienes todo, de verdad. Entonces, con eso me vengo a referir, ¿no? Que me pierdo. A ver. Vale. No me ignores, ¿Cómo están? Vale, ahora te lo digo. Vale. Te voy a enseñar. Estoy dando un besito, no sé si estás saludando. No, porque tengo que concentrar porque si no las preguntas luego se me pasan. Vale. Entonces, como están las cosas en estos momentos en España, el tema de violencia y tal, con la homosexualidad, Sí. ¿crees que es apropiado agitar a los fachas de esta manera? ¿Sabes lo que pasa? Que yo pienso que en temas de política, del tema este también, igual de que si fachas, que si independentistas... ¿No tienes opinión, por ejemplo, para este Vale, yo te voy a estos explicar temas? una cosa. Yo, personalmente, no es que tenga opinión, es que prefiero guardarme mi opinión. Yo no me meto ni en política, ni en temas, temas de facha, de independentismo, nada. Yo me mantengo al margen, yo no tengo ni una ideología política. Voy un poco al margen, respeto, no me meto, ni siquiera miro este tipo de conflictos que puede llegar a tener la gente por sus opiniones y demás. Es que yo vivo en un mundo paralelo a todas estas cosas y Pero prefiero ¿no crees- mantenerme así. ¿No crees que para ser realmente tú mismo y un poco para que la gente te conozca, tendrías que tener una opinión respecto a Pero es ese que tema? vamos a ver, es que realmente es Porque que al final, si no todo es eso que es- tenga una opinión, porque vamos a ver, a mí, mi opinión, O ¿sabes sea, cuál es? no digo que provocar tampoco, ¿eh? No, pero pero sí es que ni provoco. pero sí tener una opinión. Pero es que ni- de repente, o sea, depende de qué temas, ¿no? A lo mejor. A ver, depende de qué temas, pero Claro, no, en, no, esto no, que no. bueno, en esto que te estoy hablando, por ejemplo, yo me mantengo al margen, pero ¿por qué? Porque ni estoy a favor, ni estoy en contra de todo esto que te he comentado. Y prefiero no opinar, primero porque no iría conmigo, porque ni entiendo de política, ni entiendo de todos estos temas que te Bueno, acabo pero de aunque no decir. entiendas de política, entiendes de historia. Has estudiado historia, imagino. Sabes quién Sí, era Franco, sabes claro lo que que sí. hizo y sabes. Y Pero ¿para sabes qué el me voy a tema- poner a hablar de todo esto si es algo que a mí me importa todo esto una mierda? Te lo digo de verdad. O sea, es que me da igual, a mí sabes lo que me importa. Que yo, pues yo, mi familia, mis amigos, evidentemente, pues el resto del mundo, pues vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Que a mí no me afecte en nada. Ahora, en el momento que a mí ya me afecte, personalmente, a mi gente y demás, entonces yo sí que podría empezar a meterme más en un tema. No me meto tampoco, fíjate tú, yo soy evidentemente homosexual y cuando hay temas de estos de que pues matan, es que no me meto Vale. en nada. Pues ahora te voy a hacer otra pregunta que viene un poco Vale. relacionada con el tema. Tienes un hijo en, Sí. en edad adolescente, Sí. ¿no? ¿Qué edad Sí, tienes? sí, tiene 16. 16 años. He visto en tu Instagram lo que la duras con locura y eso es entrañable, ¿no? Claro. Está muy bien. Entonces, el tema es que si tú no crees que ahora con el tema que hay de la homosexualidad, no tienes miedo a que digamos que por tener un padre que es homosexual tengan represalias con él o le digan cosas que no vienen al Mira. caso y además si tú lo has preparado para este tema de esto. O sea, que le ¿sabes? pase algún caso a Ya, este no, tipo, mira, ¿no? te cuento. Creo, porque evidentemente, pues no lo contamos todo, pero a lo mejor en algún momento ha pasado algo o le han dicho algo, que ha tenido más problema con el tema de su madre. ¿Por qué? Porque normalmente, claro, su madre también se dedicaba a lo mismo que yo, ¿no? Entonces, normalmente, pues los chavales, otros verán también mi película, pero como norma general, o no, pues la reconocieron antes a ella, ¿no? Entonces sí que le dijeron, ¿vale? Sí que le dijeron cosas sobre su madre, pero tú me estás preguntando por mí y O sea, por... los niños. Sí, claro. O sea, ya han visto a su madre, por Sí, ejemplo, sí, en sí. una cena. Vale, pero eso no tiene nada que ver, ya está, ya lo ha superado, abiertamente sabe... No hablasteis con él. Sí, claro, no. O sea, él, nunca yo me le he sentado con mi hijo, hola hijo, si tu madre también lo es, ella se ha ido dando cuenta vamos a ver, no hemos... a veces hay cosas que yo he preferido como evitar de sentarme a hablar, pero ¿sabes por qué? Porque al final, sentarte a hablar, vamos a hablar de nuestro trabajo. ¿Te puedo preguntar una cosa? ¿Tu madre
¿Por qué se tiene tu madre o la de cualquiera, eh? Sí, bueno, Mi madre también es ama de casa y aparte, pues eso, limpia, pues ha sido siempre, pues, la chica de la limpieza que se le dice, ¿no? Mi madre nunca se sentó para decirme, oye, mira, yo soy la chica de la limpieza, Bueno, ¿vale? pero es diferente, pero eso tiene otra cosa, Vale, trauma. pero ¿por qué es si alguien te diferente? dice que tu madre No, trabaja en la pero ¿por limpieza. qué no? Porque yo creo que no te... ¿Y tú qué sabes? Porque la gente, ¿Tú no sabes que a mí en el pero colegio... porque la gente tiene más prejuicios Pues sobre mira, si te voy eres a decir actor algo. porno que si eres limpiador. Pues te voy a decir Tienen una cosa. prejuicios, por eso, por lo que... Vale, pero ahí voy. Yo cuando era pequeño, mi madre, con 21 años, me tuvo a mí. Ya éramos 3 hermanos. Estaba soltera, porque se separó a los 4 años, ¿vale? Y mi madre tenía que acarrear con 3 niños, con apenas nada. Y nosotros nos podía llevar a mi madre, nos llevaba como podía. Yo con la ropa de mi hermano, con la ropa regalada. No teníamos todos los libros, no pagaba el material. A veces no tenía ni un bocadillo. Y mis amigos se metían conmigo porque me decían que era un gitano, que era pobre, que tu madre lo único que hace es limpiar y encima no tenéis dinero. Pues mira, ahí está. Quiero decir, a mí me afectaba muchísimo. Claro. ¿Entiendes o no? Entonces, Bueno, también hay madres que pues a también veces sienten vergüenza a veces. también te digo una cosa, porque son limpiadoras, que no tiene por qué, ¿no? Pero... ojalá mi madre hubiese sido actriz porno y mi madre hubiese llevado una vida de puta madre con un montón de pasta sin dejarse la espalda como la tiene, Como que la tiene una lleva tu hijo espalda ahora, que tiene los que regalos lo que tiene quiere, todo, y ya no solo los regalos, sino que mi hijo, primero de todo, que nunca le ha faltado de nada, eso, pero materialmente hablando, pero luego emocionalmente hablando, tampoco. Al final yo no es de lo que te dediques. Lo que tú me estás diciendo lo entiendo y tiene su lógica, pero realmente también tienes que entender que no es lo mismo a los ojos de los demás a lo que nos dedicamos nosotros que a lo que Ya, se dedica la mujer, aunque para ti te hubiera pasado, Claro. te hubiera hecho mal, Pero eso no es lo también te voy a mismo, decir algo. no es el mismo mal que le puede hacer a lo mejor a tu hijo si alguien Pero- fuera mala persona dice, Vale. o lo quiere hacer daño. Pero ¿entiendes? tendremos que empezar, alguien o algunos Bueno. tendremos que empezar a normalizar todo esto. No, sí, a mí me parece perfecto. Entonces, pero el a no- mi hijo yo lo prepararía, por ejemplo. Yo pensaba que tú lo habías preparado, ¿eh? tú, Realmente. pero yo no. Pensaba que tu contestación iba a ser que No, para tú hablas nada. con él de esto abiertamente y todo eso. Pero es No que me parece pero vamos raro a ver, que yo me voy de viaje, yo me voy a grabar, ya sabe lo que voy, quiero decir que... bueno, lo sabe, pero porque lo has dicho tú o porque se ha enterado. Pero pues, porque yo lo he dicho abiertamente, Vale. como la madre que se va a trabajar a la frutería y Pero hoy tú le me has dicho toca... a qué te vas, cuál es tu trabajo cuando te ha dicho hoy me voy a grabar. Él sabe A ver, te que vas a explico, grabar. él cómo lo ha sabido, porque, por ejemplo... Que no te estoy juzgando, ¿eh? Si me Yo sé algunas veces tenido que hablar por con un saber, amigo, por con curiosidad. algún familiar. Y yo he tenido pósters colgados, yo he tenido premios, yo he tenido... no pasa nada. A lo mejor él trasteando ha podido encontrar una caja que yo tenía de películas, no sé. Quiere decir que no he escondido nada como algo... O sea que si se lo dices desde que nace durante todo el tiempo no escondes nada, pues ya lo ves es así con como naturalidad. el ser gay. Claro. Yo nunca me senté en la vida, jamás en la vida le dije, soy gay. No hace falta decírselo. Claro. Él ya vio que yo le doy un beso a un chico, él ya vio que tenía parejas, él ya vio que me casé, él ya vio que esto es algo normal. Igual que lo otro, para él es algo normal porque ha convivido, Es que es ha normal. crecido con eso. Es normal, pero lo que no es que no sea normal, no es habitual. Por ejemplo, con niños No a es lo mejor habitual. vaya al colegio, a lo mejor, ostras, o sea, lo que para él era habitual, que es que tener una madre y un padre Claro. que tuvieran parejas no diferentes, claro, se va al colegio y se da cuenta que a lo mejor hay Claro. más parejas que sus padres están juntos o no. Vale. En eso tampoco le ha hecho preguntas, ni No. tiene dudas, ni tiene No, no, no. ha tenido muy claro siempre. Siempre. Vale, pero está, pero también me parece perfecto. Yo cuando veo una foto que estás con tu hijo digo, joder, qué guay. Todo guay. A mí me gustaría tener también un hijo. Y de hecho, a ver, no es que se sienta un orgulloso y un orgulloso, no simplemente él ve en la situación en la que está bien, que está bien cuidado, criado, que no le falta de nada, que no le falta nada. Es verdad que sí que le faltaría a lo mejor haber pasado mucho más tiempo conmigo. He viajado 8 meses al año, muchísimos años, y bueno, sí que es verdad que a lo mejor eso es el único que se podría quejar. Claro. Y eso. ¿Cómo fue la decisión de tener con tu amiga o tu pareja o lo que sea? Nada, yo tenía una relación. ¿Con ella? Sí, sí. O sea, tú eres bisexual. Bueno, era, sí, aunque yo no soy de esos gays de pedigrí, ¿sabes? De, en Vale, no, yo pensaba que había sido como un pacto. no, sí, estuve con ella, ella es actriz porno, bueno, ella era actriz porno, y bueno, eso surgió, ¿eh? Y tuvimos al niño como una pareja normal. ¿Lo luego- decidisteis o fue de penalti? Lo decidimos. Ajá. Sí, yo tenía en ese entonces 18, cuando nació el niño tenía 19.
Qué guay. Cumplí 19. Ahora ya eres joven todavía y tienes un hijo ahí ya casi hecho de Yo tengo 36 y él tiene 16. Así que genial. ¿Piensas que la religión une o separa a la gente? ¿La religión? Sí. Es que te he dicho antes, el tema de la religión es que soy ateo, no tengo ni idea. Ya, pero bueno, no es esa pregunta. ¿Cómo te voy a responder? No, Vale, porque tú ves, tú tienes ojos, tú puedes ver si al final te das cuenta que al final hay problemas o no hay problemas o pues cada uno es si diferente. tengo que responderte a eso, yo creo que la une. ¿En qué sentido? La religión. La Ajá. religión, que casarse, tal. Entonces yo creo que al final eso une, porque uno se casa, uno quiere tener una familia, quiere tener, pues... Bueno, el casarse no es tema de religión. No, bueno... Si te casas por la iglesia, ¿en qué sí. sentido? Si te casas por la iglesia, sí. Pero tú te puedes unir a una persona sin tener que... Sí, siendo ya ateo. lo sé, pero claro, yo a lo que me viene a mí a la mente cuando me dices esto de que si lo une o no, yo lo vinculo al que la religión, ya sé que no todo el mundo se tiene que, no todo el mundo se tiene que casar por obligación, ¿sabes? Pero yo, si me hablas así de religión, pues yo pienso Que une. que une, pues... Huh? I can't hear you. I have these ear things. Religion is love? No. Love has nothing to do with religion. No. Religion is an idea that someone pushes on you. Religion is judgment. Religion is suffering. Religion is conforming. Religion is establishment. Fuck all that. Love has nothing to do with religion. Love does not divide. ¿Qué pasó de este tema? No, pero aunque pases, te pregunto Pues ya te tu opinión, respondo, exactamente, ya está. Entonces, también eres youtuber. Tus vídeos acumulan miles de visitas y están muy bien realizados. ¿Lo haces todo tú o tienes ayuda de alguien? Pues a ver, hay muchos vídeos que me pongo en la cámara como tú haces y no sé si tú lo editarás o te lo edita alguien. Yo nunca, excepto uno, que es un viaje a Tailandia, que me edité yo a la mitad, pero siempre... ¿Tienes ayuda Sí, para alguien? sí. Es importante. Es que es muy importante. Es Porque te quita mucho importante trabajo. porque no tengo tiempo nunca, ni tenía, ahora ya no tengo el YouTube lo he dejado de lado, es que no tenía nunca tiempo. ¿Sigues subiendo ahora vídeos o...? No, ya? el último que subí fue el que cogí 2 veces el COVID, creo que fue. Paralelamente a lo que yo opine sobre el tema del COVID, yo os voy a contar la experiencia que he tenido. Y no solo he tenido una mala experiencia, sino 2. Y no he subido ninguno más. ¿Te dan beneficios? Me ha dado mucho ¿los vídeos? beneficio, pero ya no solo económico de YouTube como tal, sino que sobre todo para exponer, por ejemplo, las 3 canciones que tengo. El que eso también pues te da darte un poco más a conocer en otros aspectos, colaboraciones y todo esto. Sí, claro que sí, te lo montas bien, claro. O sea, ¿no? Si el contenido es una mierda, exacto, no. Que me retumben tambores, suene maracas y bajo. Muévese pum, muévese cu. No. Tenemos junto una escena con la productora Menat Play, Sí, ¿no? Otra vez la volvera, ya acabamos. genial. Yo estoy aquí súper a gusto. La gente puede buscarla poniendo en Google Andrea Suárez y Vicious Men. Sí. O en la productora, ¿no? O el enlace de la productora que Sí, es o bueno, yo- la pondré debajo para que la gente la pueda Sí, ver. y luego igualmente en Twitter yo aún voy retuiteando, porque nuestra Vale. escena tampoco es que la hayamos sacado hace tanto. Claro, no, eso Entonces sí. todavía la voy retuiteando de vez en cuando, así que nada, que la vayan a ver, que paguen. ¿Qué le dirías a la gente para que la viera? Pues mira. Que estaba pensando yo que ya que no tenemos límite de horas y nos la pagan extra, ya podríamos tomarnos un rato libre, ¿no? Yo lo que quiero acabar ya, tío, y irme a casa porque no vine a cenar, ¿sabes? Por lo menos que vaya a desayunar. Bueno, aparte del descanso, las horas extras no van a venir muy bien, ¿eh? Sí, hombre, aquí no le vienen bien unas horas extras. Yo estoy pagando la hipoteca ahora mismo solo desde que lo dejé con mi ex. Estoy, la verdad, hasta arriba de deudas y de todo. Ahora que estás soltero, te tienes que tomar la vida un poquito más, ¿sabes? Me gusta Tiempo y estar por ti, ¿sabes? Tienes que relajarte. Pero yo estaría bien acabar la faena que tenemos ya, ¿eh? Pero si te dice 3 veces, tío, que tú tienes un tiempo libre, ¿sabes? Ya. Que te relajes. Desde mi que casa dejes estoy el trabajo. Un poquito más, ¿sí o no?
es la primera escena que hago porque yo no soy de traje, ¿vale? Yo no soy de traje, no sé si te lo dije en ese momento, si te diste No, sé que era la primera que habías hecho y la primera que con Men at Play sí, pero así con traje nunca. Entonces vale la pena porque me di cuenta de que sí que es verdad que queda súper guay, ¿sabes? Es muy sexy, hay un morbo, ¿no? Del tema del traje. A mí personalmente también te tengo que decir que no es mi punto fuerte. Yo no voy a ir a buscar ese tipo de escena, pero, bueno, sí que es verdad, sí, pues, que quedó muy bien. Estábamos súper guapos. Fue una de mis últimas escenas, no fue la última, porque la última fue en julio, que la hice para Christian Bjorn, creo que fue. Creo que sí. Con Gianni Macho, sí. Es que justamente estuvo aquí la semana pasada. Ah, vale, pues fue con él y fue un escenote, porque además un acting por la Plaza de Cataluña, súper guay. Pero que la nuestra está súper guay, que estoy súper contento. Y que seguro que haremos alguna cosa más juntos, eso seguro. Ahora volver otra vez a poner mi cuerpo en forma, porque evidentemente cuando... Él dice que está mal, pero bueno, que yo no lo veo mal. Es que lo que pasa es que llevo un año sin ir al gimnasio, no como bien. Sí que es verdad que no estoy ni gordo, ni estoy delgado, tengo un cuerpo pues normal. ¿No? Claro, pero yo normalmente peso 7 kilos más de masa muscular, estoy un poco... el estrés, tú sabes, ¿no? El estrés... Que te gusta verte un poquito más definido. Sí, claro, además... Significa que ¿sabes lo que pasa? Que como no estoy en el mercado, entre comillas, pues me relajado un poquito, pero porque es que tampoco tengo tiempo, entonces pues eso. Bueno, ¿con qué actor no volverías a trabajar jamás y por qué? A ver... Puedes decir el nombre, si eres atrevido, o no, si prefieres mantener al margen en ese sentido. Pero bueno, explica quién fue, o sin decir nombre, o si quieres, o... y el por qué fue, qué pasó. No volví a trabajar jamás, ni quiero cruzármelo. Bueno, si me lo cruzo, pues bueno, pues impúselo yo por el mío, pero prefiero ni verle la cara a Lucio Sainz, porque además nos debe dinero a muchísimos actores, pero bueno, me da igual a los otros, me debe dinero a mí, así que págame lo que me debe. Te digo una cosa, hay gente muy sinvergüenza, pero yo te digo que también hay gente guay también. Sí, pero estamos hablando de lo peor de todo. Pues esto es de lo peor que te puedes encontrar, y ya no solo como actor como tal, porque es un horror, sino como persona y como productor. Te lo digo aquí, ponlo todo, por favor. Bueno, se ha mojado, Se ha mojado. Ay, no me he mojado. No te importa, sí, yo siempre pienso que la gente, yo no lo conozco a él, pero sí que pienso que yo, por ejemplo, cuando alguien me hace algo así tipo, porque te puede ser que te robe, que te hagan mil cosas, pienso que esta gente que pone a los pies de los caballos, y dos dejarlo novios míos que tengo, que también se han dedicado a esto, tampoco. ¿Cómo crees que se ve hecho en España en el extranjero? Pues yo creo que se ve bien, pero porque al final somos, pues eso, no somos latinos, ¿no? Porque somos españoles y somos latinos, ¿no? Claro. Y gusta. Y los españoles somos guapos, los españoles, bueno, no más general, espérate. Pero también te voy a decir una cosa. Con chicos españoles, que tampoco hay tantos que se le ocurren, con productoras españolas, ojo. Pero luego, por ejemplo, está el caso de men.com, o por ejemplo Lucas, que viene mucho aquí a España y trabaja con algún actor español. Muchísimo. Así, pues acá muchísimo. Yo he trabajado más aquí que fuera con Lucas, y se ven bien cuando trabajan con productoras de fuera. Los españoles con productoras de aquí dan mucho que desear. Yo de hecho no trabajo hace muchísimos años con productoras de aquí. ¿Y ¿Por qué crees que es el problema? ¿Por qué no funcionan las productoras de aquí? Pues no lo sé. Primero de todo porque se visualizan una... No, primero de todo porque son muy sinvergüenzas, porque aunque uno empiece a grabar, no tienes por qué aprovecharte de esa persona, pagarle 150 o 200 euros, que vamos, yo eso, por eso no... Pero no pasa solamente aquí en España, pasa también en muchas partes de Europa. Bueno, yo eso no lo sé. Productoras también como pues Francia, por ejemplo, vale, que pagan pues eso. O que no te pagan. O que no te pagan, por ejemplo, con el señor este que he dicho antes. Sí. Pero sí que es verdad que se pasan bastante en ese aspecto, Y luego, pues evidentemente, pues no es que haya hecho daño, porque ni ha hecho daño ni por el tema del OnlyFans, pero hay que saber adaptarse al momento, ¿sabes? Y no querer tampoco pasarte y sobre todo
aprovecharte de la ilusión de la gente, que, Claro. ¿sabes? Que mucha gente, muchos chicos quieren ser actores, y también digo desde aquí de que os penséis no una, sino 4 o 5 veces el poder grabar con alguien que realmente te está pagando. Si tú crees que vales eso, O si crees que rodar para ellos te va a beneficiar en otro sentido, ¿no? En el sentido de que te va a dar Claro. más visibilidad, bueno, pues aún puedes, si estás empezando se puede hacer, ¿no? Claro. Trabajo para que den visibilidad. Pero sí que es verdad que si ya llevas un tiempo trabajando, tienes un nombre y crees que lo haces bien, pues evidentemente te tienen que dar a valer, Claro. porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer, no? sí. Bueno, vamos a lo de las preguntas rápidas. Venga, película, Titanic, actor, Jim Carrey, actriz, Penélope Cruz, una cantante femenina, Amy Winehouse, un cantante masculino, Ricky Martin, un disco. de oro. ¿De oro de quién? Yo qué sé. ¿De quién? que se gana. Claro, un disco de Un la disco. Yo Un qué disco. sé. Eso yo tengo muchos Por la discos Lady favoritos. Gaga. No, Un el disco, nombre. un disco. Monster, ¿no? ¿Se llama? No, ¿cómo se llama? No sé. Lo de Lady Gaga, a mí me va a preguntar de Lady Gaga. No, pero coño, ¿cómo se llama? Coño, lo del monstruo de Lady Gaga. ¿Cómo se No llama? lo sé. No tengo ni idea. ¿Cuál es el Monster? ¿Monster Ball puede ser? No, eso es una gira propia. Es que creo que fue la gira eso, ¿verdad? Pues yo qué sé. Mira, a mí de Lady Gaga el que más me gusta es el primero. ¿Cuál es? Eh, ¿Ves? Es que no lo sabes ni tú. Porque es que Lo de Lady Gaga, a mí Lady Gaga no es mi fuerte. Ah, vale, Por eso, coño. por eso te digo, pero no, yo soy No yo sé. sé lo único que me gusta es a que mí. sinceramente así, un álbum así como tal, pues no sé. No Yo te soy escucho más de de singles. canciones y tal. Sí, yo soy más de más de álbumes. singles. A mí me gusta, yo soy la antigua. Ah, vale. Pero yo el álbum, a mí, por Tú ejemplo, eres del vinilo. de casete, de la Sí, cinta. ¿no? Oye, que me gusta mucho Lady Gaga, que no me vayas a matar a los fans, pero yo qué sé. Hombre, ya has dicho Lady Gaga, de los- bueno, no está mal. del disco completo. ¿Un libro? ¿Os habéis visto, os habéis escuchado mi disco completo que no tengo? Yo tengo singles. ¿Un qué? Un libro. Un libro. Es que sabes lo que pasa, que me he leído un libro en toda mi vida. ¿Cuál es? Que no me acuerdo cómo se llama, Bueno, tío. yo alguno que hayas visto y te lo quieras Pues leer. yo qué sé, quiero leerme uno de estos de como de Ayuda. de autoayuda, sí. Me quiero leer uno de esos, no me digas que no ¿Cuál? sé. Pero- Ah, ¿y sabes cuál me quiero leer? ¿Cuál? Me quiero leer los 2 de Malbert. Sí, Puto Amor. Malver es el Puto youtuber, ¿no? Amor y ese es el último, creo, y el primero no me acuerdo cómo se llama. Mira, a mí me gustaría que este chico viniera también al jacuzzi. No tiene nada ¿Te que ver con el gustaría? porno, Vamos a ver pero si lo conseguimos. vamos a ver si lo conseguimos. A mí me Porque a encanta, veces viene gente también que no se dedica al porno. Claro, no ni tiene nada que tiene ver. OnlyFans. Pues Tampoco es escúchame, todo. Malbert, que yo te espero en mi canal y él en el suyo. Venga, anímate, anda. Hola, chocho. Muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo van las vacaciones, hijos de puta? Una ciudad, En Barcelona. una comida, El puchero de mi madre. un país. Tailandia. La diva, ¿para ti quién es? ¿Cómo? La diva. ¿O la diva? Sí. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Algo que claro, tú me dices la diva en general, la diva es mi madre, o sea, mi madre es lo más. Bueno, tu madre es una ¿sabes? héroe. Sí, ¿no? una luchadora, héroe, diva, de está. todo. Entonces, claro, tú me dices diva, para mí es, pues en general todo. Pero sí, Amy Winehouse es una diva. Una canción bicantona. Traga, ¿Traga? ¿Cuál es? de Matt, no sé qué. Pon Traga, de Matt Fuentes, Matt Fuentes. ¿Una fuente? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Baby, traga. Es muy porno. ¿Sí? Eso, Ah, bueno, me encanta. está bien, Escúchala, está bien, me noticia gusta. para el trailer. La pongo mucho en mis historias de la verguería. Ajá. Una canción para ponerte en plan marchoso. Para ¿Para bailar. marchoso? Pues ahora estoy escuchando mucho, yo no sé por qué, porque tiene 10 años, el Baby de Pitbull y del otro que no me acuerdo cómo se llama, que me encanta, tío. La de Baby, no sé, no te suena a ti. No, pero bueno. Ay, no sé, me gusta mucho ponerlo al lado. Es que sabes lo que pasa, que yo canto, pero con autotune, no soy cantante, soy de un circo. En el YouTube sale también. Sí, sí, sí. ¿Una manía? Una manía, que soy muy con el orden, soy como muy Ah, meticuloso mira, con qué el bueno. orden, con la Está bien. organización. Suelo ser puntual, ¿sabes? Pero contigo no lo he sido, qué pena, qué lástima. De verdad, no me he ocupado, pero sí. ¿Un defecto? Pues un defecto, que soy demasiado perfeccionista, en general. Una virtud, pero eso no es malo tampoco. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que A a veces veces, te se relajas, convierte, claro, es que el tema está en que yo he llegado a tener TOC. Entonces eso para mí a veces sí que es verdad que es bueno, pero vivo con un estrés constante que no es normal, tío, ¿sabes? Ya. Sí, sí, sí. Entonces o sea, es que eso. sí, a veces es malo también. Claro. ¿Una virtud? Una virtud, pues que tengo don de gentes.
¿A quién le recomendarías meterse en el jacuzzi? De actores Yo porno. recomendaría que se metiera. ¿Y en a el quién invitarías, digamos? Mira, yo invitaría a que se metiera en el jacuzzi contigo Christine Gómez. ¿Tú sabes quién es? No. Luego la ves. Es una tía increíble. Que no sé si caber aquí porque tiene unas tetas que, vamos, Que vas a quedar vas a fuera. tener que hacerlo tú en la cama y ella aquí dentro. Solo sabes Es una chica, increíble. ¿verdad? Sí, pues, Christine. Te recomiendo también que pueda venir, por ejemplo. No, me recomiendo, ¿a quién invitarías? ¿A quién invitaría? ¿A quién vas a...? Invitaría a Christine O sea, yo te Gómez. dejo que invites a una persona, Vale. digamos, a un actor o a actriz. Vale, invito a que vengan no, por dile. separado, si Vale. puede ser, a Allen King y a Paul Prince, ¿vale? Te lo recomiendo. ok. Y luego ya, si quieres a alguien muy explosiva y tal, Christine Gómez, que es increíble. Pero que se Mira. dedica... Ah, no, Bueno. es una brasileña, puede ser. No, es catalana, ¿No? ella, rubia, con unas tetas ¿Y a qué se muy dedica? grandes. Ella hace muchas cosas en la vida. Sí. Una de ellas tiene un canal de YouTube de cocina. ¿Qué admiras? Que la gente sea real, natural, como se hablaba antes. Mira, cómo se empezar a acabar por ahí. ¿Está? Una fantasía. Una fantasía sin que haya violencia, pues que 4 amigos o 5 o 6 o 7 amigos heterosexuales me pongan mirando la cuenca. Amigos, porque que son amigos, ¿no? Hombre, coño, pero es un grupito de amigos que sí, que sean amigos. ¿Sí? Sí, porque hay más complicidad entre ellos. Pero heterosexuales. Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? No, 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 sí. Romanos. Que es una fantasía, es una O fantasía. esta gente que son como muy heteritos. ¿Tú que van- tienes amigos humanos? No, pero escúchame, Ah, que, que tú ya ellos, tienes- que ellos sean amigos, que yo no lo estoy Ah, conociendo de nada. vale, eso es lo que te quería Mis decir. amigos no. Pensaba que decías amigos tuyos, por eso no entendía. Pero vamos a Ah, no, ver. claro, que sean amigos entre pero ellos. En plan, una fantasía, Vale, pero vale, no vale, muy vale, bien, vale. sin No, que no, se sí. pasen, era porque más peligroso soy yo, Que te roben. No, tío. No. Ni que luego me vayan a pedir ahora 500 euros por cada uno de ellos. No, ¿vale? Eso Bueno, estaría guay. ¿Un sueño? Un sueño. Un sueño es, mira, primero de todo un sueño sería poder tener el piso que tú tienes, para mí ya sería un sueño, tío. Es increíble, bueno. tu piso me ha encantado, tío, es increíble. Mira, venir aquí al jacuzzi, aunque sea solo para que veáis este pedazo de piso y estéis aquí a un rato a gusto con él. Pero un sueño, sí que es verdad que llega un momento de que tú lo que buscas ya, llega un momento, una edad, pues que formar una familia, ya tengo mi familia evidentemente, tengo mi hijo, tengo mis perritos y tal, pero formar una familia en el sentido de tener un hogar, siempre estoy para arriba, para abajo, tío, entonces quiero estar en un sitio estable, por eso, hostia, te lo digo, yo digo, hostia, qué guay es tu piso, te lo has hecho a tu gusto, no sé qué, estás acomodado en un sitio, no tienes que estar siempre para arriba y para abajo, para mí eso ya sería un sueño, estar con mi familia. ¿Me entiendes? Crear un hogar en el sentido de donde estar yo ya, dejar el huevo ahí, ¿me entiendes? Claro. Eso para mí sería un sueño, tío, de verdad. ¿Y un vicio? Y ¿Con un esta acabamos? vicio, mi vicio es... no sé, tío. Mi vicio en este momento, que no puedo pasar sin él, por ejemplo, es el teléfono. Si puedo, si tengo que decirlo así rápido y tal, tengo muchos vicios, pero vicios sanos, ¿eh? Pero, por ejemplo, no puedo estar sin mi teléfono. Vale, O sea, no puedes estar no puedes meterte en una ¿cómo se dice? Un gran hermano, por ejemplo. 3 meses. No, sí que podría. ¿Sí? Sí que podría, pero porque Y te entretenido. desconectas, Tengo que te decirte, desconectas. porque eso saldrá en breve, que he estado en un reality, que no puedo decir nada, pero que en breve me veréis por aquí en un Ah, reality, mira. sí. Ah, bueno, España. Estuve una semana, es una Ah, semanita, vale. pero fue muy intenso, ya lo veréis. Ah, muy bien. ¿Para Sí. qué fecha sale? Para Navidad. Ahora cuando cortemos Si yo llego a el ser, voy a anunciar la entrevista para Navidad, si hubiera sido. No pasa nada, pero bueno. Luego la ponemos. Pero por eso ya voy avanzando de que ir a verlo. Muy bien, Cuando ¿dónde salga. saldrá? En Telecinco. Ah, en Telecinco. No, en Telecinco no, perdona, 4. En 4. O bueno, es Bueno, que están decidiendo si lo va a salir en 4. Normalmente es un programa que ya sale en 4 o lo hacen en Telecinco. Entonces, claro, ahora estoy confundido porque no saben qué hacer. Ah, muy bien. Pero ya lo verás. Ahora, Genial. será. ¿Te ha gustado la entrevista? Me ha gustado mucho, ¿Sí? la verdad, sí. Bueno, Estoy muy a me gusto. mucho. Y otro día hay que quedar ya directamente para quedarnos aquí, en plan, toda la noche. Que Bueno, el botón, y nos quedamos un ratito. Sí, ¿no? Y la Pues decimos venga, a la va, gente. aquí. Oye, una cosa, ¿te quieres dar cuenta que no nos hemos bebido vino? Ya, qué fuerte. Pero vamos a ver ahora, ¿no? Que ¿Lo vemos? antes de irte, pues nos tomamos una copita de vino. Pues si qué hora es. Las 11 menos 10. Madre mía, he quedado. Bueno, llegará tarde, pero muy puntual. escúchame, ¿qué se está haciendo? Hostia, es que de verdad estás con todo. Y encima el eje, de verdad, que es para comerse. Yo es que no entiendo cómo no tienes pareja, tú. Bueno, he pedido. Pero bueno, no,
No sé, pero es un buen partido. Eres buen tío, eres educado. Evidentemente, pues tú ya te autoabasteces por ti mismo, que no necesitas tener a nadie que te esté a ti. Hombre, y yo ya no estoy buscando a alguien que yo mantener, yo busco a alguien que ya se va a mantener el mismo. Simpático, agradable, educado, educación y trabajador. Así que nada, aquí nos quedamos en el jacuzzi un ratito. Yo me quedo, mira, ¿sabes qué? Va a ser para cenar, pero voy a quedar un ratito. Uy, qué pena. Oye. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Efecto Verguería de Sevilla. La Verguería en Sevilla. ¿Sois de Chochofre o de Bergofre? En la calle Cuna 33.